Imagina por un momento que el tiempo pudiera hablar, que cada piedra, cada hoja, cada criatura que ha vivido sobre la tierra pudiera contarnos su historia. Porque la historia de la vida no es corta, no es simple y definitivamente no es aburrida. Es una aventura que comenzó hace más de 3.500 millones de años, cuando nuestro planeta no era más que una esfera ardiente, cubierta de océanos primitivos, tormentas eléctricas y volcanes rugiendo sin descanso. Bienvenido a Trembow Education. Hoy te invito a un viaje extraordinario, un viaje a través del tiempo, la ciencia y la curiosidad humana. Hoy hablaremos de la evolución, pero no solo como una teoría, sino como una historia viva, llena de preguntas, errores, descubrimientos y mentes brillantes que se atrevieron a desafiar lo que el mundo creía saber. ¿Qué son las ciencias biológicas? La biología es la ciencia que estudia la vida. Pero, ¿qué es realmente la vida? Desde las bacterias microscópicas hasta las ballenas gigantes, desde una célula hasta el ser humano, todo lo que nace, crece, se reproduce y muere es parte del universo biológico. La palabra biología proviene del griego bios, que significa vida, logos, que significa estudio o conocimiento, es decir, el estudio de la vida. Pero la biología no siempre fue una ciencia organizada. Durante miles de años, los seres humanos observaban la naturaleza con asombro, miedo y respeto, sin entender realmente sus mecanismos. Breve historia de las ciencias biológicas. En la antigüedad, filósofos como Aristóteles fueron los primeros en clasificar animales y plantas según sus características. Aristóteles observaba, describía y comparaba. No tenía microscopios, no conocía las células, pero sentó las bases del pensamiento biológico. Durante la Edad Media, el avance científico se frenó. Las explicaciones sobre la vida estaban dominadas por la religión y la tradición, más que por la observación experimental. Pero todo cambió con el Renacimiento. La curiosidad despertó de nuevo. Se empezaron a diseccionar cuerpos, a dibujar órganos con precisión, a observar la naturaleza con ojos científicos. Más tarde, con la invención del microscopio, científicos como Robert Hooke y Anton van Leeuwenhoek descubrieron un mundo invisible, las células y los microorganismos. La biología comenzaba a transformarse en una ciencia moderna. División de la biología. A medida que el conocimiento creció, fue necesario dividir la biología en ramas especializadas. Entre las principales divisiones encontramos botánica, estudio de las plantas, zoología, estudio de los animales, microbiología, estudio de microorganismos, genética, estudio de la herencia, ecología, relaciones entre los seres vivos y su ambiente, evolución, estudio de los cambios de las especies a lo largo del tiempo. Cada rama es una pieza del gran rompecabezas de la vida. Y es justamente la biología evolutiva la que nos ayuda a responder una de las preguntas más antiguas de la humanidad. El gran misterio. ¿De dónde viene la vida? Desde que el ser humano existe, se ha preguntado: ¿de dónde venimos? ¿Cómo apareció la vida? ¿Somos producto del azar, de un diseño o de ambos? A lo largo de la historia surgieron distintas teorías para explicar el origen y la evolución de la vida. Vamos a conocerlas, una por una. La teoría creacionista. La teoría creacionista sostiene que la vida fue creada por un ser superior, perfecto y consciente. Durante siglos, esta fue la explicación dominante. Las especies eran consideradas inmutables, es decir,
creadas tal como existen hoy. Según esta visión, las especies no cambian, no evolucionan, no tienen antepasados comunes. Esta idea fue muy influyente, especialmente antes del desarrollo de la ciencia experimental. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer observaciones que no encajaban del todo. El catastrofismo. A finales del siglo XVIII, el científico Georges Cuvier propuso la teoría del catastrofismo. Según esta teoría, la Tierra sufrió grandes catástrofes naturales. Estas catástrofes causaron extinciones masivas. Luego, nuevas especies aparecieron. Cuvier observó fósiles de animales que ya no existían y concluyó que algo había ocurrido en el pasado. Sin embargo, el catastrofismo no explicaba cómo surgían nuevas especies, solo explicaba su desaparición. La pregunta seguía abierta. La generación espontánea. Durante mucho tiempo, se creyó que la vida podía surgir de la materia inerte de forma espontánea. Por ejemplo, gusanos apareciendo de la carne en descomposición, moscas naciendo del lodo, microorganismos surgiendo de la nada. Esta idea se llamó teoría de la generación espontánea y parecía lógica, hasta que alguien decidió comprobarla científicamente. El experimento de Francesco Redi. En el siglo XVII, Francesco Redi realizó un experimento simple pero brillante. Colocó carne en 3 frascos, uno abierto, uno cerrado, uno cubierto con gasa. El resultado, los gusanos solo aparecieron en el frasco abierto. En el frasco con gasa, los gusanos aparecieron sobre la tela. En el frasco cerrado, no apareció ninguno. Redi demostró que los gusanos provenían de las moscas, no de la carne. La generación espontánea empezaba a derrumbarse. Lázaro Spallanzani y el golpe final. Años después, Lázaro Spallanzani llevó el experimento más lejos. Hirvió caldos nutritivos para eliminar microorganismos y los selló herméticamente. Resultado: los frascos sellados no desarrollaron vida. Los abiertos sí. La teoría de la generación espontánea quedaba prácticamente descartada. Pero aún quedaba una gran pregunta. Oparin y el origen químico de la vida. En el siglo XX, el científico Alexander Oparin propuso una nueva idea revolucionaria. Según la teoría de Oparin, la vida no surgió de repente. Se originó a partir de reacciones químicas complejas en la atmósfera primitiva de la Tierra. Sustancias simples, energía y tiempo. Mucho tiempo. Así nacieron las primeras moléculas orgánicas, luego estructuras más complejas y finalmente las primeras células. La vida ya no parecía un milagro inmediato, sino un proceso gradual. Y aquí, en este punto de la historia, la vida no solo aparece, empieza a cambiar, empieza a adaptarse, empieza a diversificarse, empieza a evolucionar. Cuando las especies comienzan a cambiar. La vida ya existía, pero la vida no se quedó quieta. Los primeros organismos eran simples, microscópicos, casi invisibles, sin ojos, sin huesos, sin conciencia. Y aún así, sobrevivieron, porque la naturaleza tiene una regla silenciosa, una ley no escrita que se repite una y otra vez a lo largo del tiempo. No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Con el paso de millones de años, pequeños cambios se acumularon, cambios casi imperceptibles en una sola generación, pero gigantescos
cuando se observan a través del tiempo profundo. Así nació una de las ideas más poderosas de toda la ciencia: la evolución biológica. ¿Qué es la evolución? La evolución es el proceso mediante el cual las especies cambian a lo largo del tiempo, dando origen a nuevas formas de vida. No ocurre de un día para otro. No ocurre porque un organismo quiera cambiar. Ocurre porque el ambiente exige adaptación. Cuando el entorno cambia, solo algunos individuos poseen características que les permiten sobrevivir y reproducirse. Esas características se heredan, y así, generación tras generación, la especie se transforma. ¿Qué es la especiación? Ahora llegamos a un concepto clave, uno de los más importantes de toda la biología evolutiva: la especiación. La especiación es el proceso mediante el cual una especie da origen a una o más especies nuevas. Es decir, una población original se divide, cambia, se adapta y con el tiempo deja de ser la misma. Ya no puede reproducirse con la población original. Ya no comparte las mismas características. Ya no es la misma especie. Ha nacido algo nuevo. ¿Cómo ocurre la especiación? La especiación no es magia. Es un proceso gradual, lento y constante. Generalmente ocurre cuando una población se separa. Las condiciones ambientales son distintas. Se interrumpe el intercambio genético. Con el tiempo, las diferencias se acumulan, hasta que llega un punto sin retorno. Principales mecanismos de la especiación. Existen varios mecanismos que impulsan la especiación. Los más importantes son: 1. Aislamiento geográfico. 2. Aislamiento reproductivo. 3. Selección natural. 4. Mutaciones. 5. Deriva genética. Cada uno cumple un papel crucial. Veámoslos uno por uno. Aislamiento geográfico. Imagina una población de animales viviendo en un mismo territorio. De pronto, un río se forma, una montaña se eleva, un continente se fragmenta. La población queda dividida. Ya no pueden cruzarse, ya no pueden reproducirse entre sí. Con el tiempo, un grupo se adapta a un ambiente, el otro grupo se adapta a otro. Ambos evolucionan de manera distinta. Este proceso es una de las formas más comunes de especiación. Aislamiento reproductivo. El aislamiento reproductivo ocurre cuando dos poblaciones no pueden reproducirse entre sí o producen descendencia no viable. Puede deberse a diferencias en el comportamiento, diferencias en el tiempo de reproducción, cambios anatómicos, diferencias genéticas. Aunque vivan cerca, aunque se vean, ya no son compatibles. La selección natural. La selección natural es uno de los mecanismos más poderosos de la evolución. Funciona así. El ambiente selecciona. Los individuos mejor adaptados sobreviven. Se reproducen más. Transmiten sus genes. No hay intención, no hay conciencia, solo supervivencia. La naturaleza no premia al más fuerte, premia al más apto. Las mutaciones. Las mutaciones son cambios aleatorios en el ADN. La mayoría son neutras, algunas son perjudiciales, pero unas pocas resultan beneficiosas. Cuando una mutación favorable aparece, puede aumentar la supervivencia, puede mejorar la adaptación, puede propagarse en la población,
Así nacen nuevas características. Deriva genética. La deriva genética ocurre por azar, especialmente en poblaciones pequeñas. Algunos genes se pierden, otros se vuelven más comunes, no por ser mejores, sino por casualidad. Aún así, este proceso puede llevar a la especiación. Tipos de especiación. Existen varios tipos de especiación, según cómo ocurre la separación. Especiación alopátrica. Es la más común. Ocurre cuando una barrera geográfica separa la población. Se interrumpe el flujo génico. Las poblaciones evolucionan de forma independiente. Con el tiempo, nacen especies distintas. Especiación simpátrica. Ocurre sin separación geográfica. Las especies viven en el mismo lugar, pero se aíslan reproductivamente. Esto puede suceder por cambios en el comportamiento, preferencias reproductivas o mutaciones genéticas. Especiación parapátrica. Ocurre en poblaciones vecinas. Hay contacto limitado, pero los extremos evolucionan diferente. Aparecen zonas intermedias. Es un proceso gradual y complejo. La evolución nos enseña algo poderoso, que incluso los cambios más pequeños pueden transformar el mundo, que la vida siempre encuentra un camino, que adaptarse es sobrevivir, que aprender es evolucionar, y tal vez, al comprender de dónde venimos, podamos decidir mejor hacia dónde vamos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la vida. Esto fue Trembo Education, donde aprender también es evolucionar.